uno de los puntos más polémicos del plan de gobierno de Ollanta Humala tiene que ver con los fondos de pensiones, con los fondos previsionales. El plan de gobierno dice que las AFPs son poco solidarias. ¿Qué pasará con los ahorros de los aportantes privados de cara al futuro? ¿Todos sus ahorros pasarán al sector público? ¿Servirán o servirá parte de este dinero para financiar el programa Pensión 65? ¿O es más bien que todo esto es simplemente una campaña de miedo? René Gastelumendi ha preparado un reportaje informativo sobre el tema. Les duela a quien les duela, Pensión 65 se va a dar porque es un tema de justicia, es un tema de inclusión social. Para lograr hacer esto, no debemos hacerlo tocando los ahorros de más de 5 millones de peruanos que tienen a través de sus fondos individuales en las AFPs. Nos comprometemos ante el pueblo peruano que nosotros no vamos a tocar las aportaciones de la población porque son sus aportaciones y nosotros defendemos el derecho a la propiedad. Las pensiones de jubilación, uno de los temas más sensibles para el electorado, han estado en debate esta semana. Una medida incluida en el plan de gobierno de Gana Perú propone, en la práctica, que casi el total de las jubilaciones peruanas sean administradas por el Estado. La propuesta, llamada Pensión 65, ha ocasionado más de un susto a los millones de aportantes de las AFPs y fue repetida varias veces por Ollanta Humala durante el último debate de la primera vuelta. El programa Pensión 65, para que los adultos mayores que trabajaron como amas de casa o en la informalidad tengan las justas pensiones que se merecen. Antes de entrar a analizar esta controversial propuesta, es preciso decir que la misma ha puesto el dedo en la llaga respecto de la precaria situación de cerca de 1 millón de peruanos adultos mayores que en la actualidad no recibe pensión alguna porque siempre, trabajando o no, estuvo al margen del sistema. La propuesta en efecto pone el dedo en la llaga en una problemática social acuciante de décadas, ¿no? Que es qué hacemos con los adultos mayores que no han trabajado o lo han hecho muy esporádicamente y no han aportado por ende un fondo de pensiones. O lo han hecho de manera informal. Claro, así es. 3/4 partes de la población laboral en el Perú, de una PEA de 14 millones de personas, son informales. Entonces, evidentemente, dentro de esas 3/4 partes deben haber muchos adultos mayores que no han aportado o lo han hecho muy esporádicamente y entonces, evidentemente, no tienen acceso a un fondo de pensiones. Yo creo que es una buena propuesta, ¿no? O sea, yo considero que debemos de atender a las personas de la tercera edad, a los ancianitos. Y dado que las tasas de natalidad y mortalidad tienen una tendencia decreciente en el país desde hace algún tiempo, en los próximos años la cantidad de adultos mayores que no recibe pensión será aún mayor. Cada vez va a haber más gente vieja con mayor expectativa de vida y este problema se va a agudizar. Y en resumen estamos hablando más o menos de 1 millón de personas en este momento, más o menos. Yo creo que probablemente 1 millón, ¿no? Sí. 1 millón de personas marginales en este momento. Ciertamente. En el plan de gobierno de Gana Perú se establece la implementación de un nuevo régimen de pensiones que se sustentaría en 2 sistemas. El primero de ellos, público, con 2 componentes. Uno, el contributivo, que sería de carácter obligatorio y cuyas pensiones se establecerían de acuerdo a la edad y a la cantidad de cuotas aportadas. El segundo componente, llamado no contributivo, ofrece una pensión básica a todos los adultos mayores de 65 años que nunca aportaron a ningún sistema. La financiación de estas pensiones, según el plan, sería con impuestos y con una porción de los fondos de los trabajadores. He aquí el origen de todos los temores, ya que de esto se podría inferir que los actuales fondos de pensiones administrados por las exitosas AFPs podrían utilizarse para este financiamiento. Ollanta Humala ha asegurado esta semana que estos fondos no se van a tocar. Se ha vuelto a iniciar nuevamente la campaña del miedo que se tuvo en la primera vuelta electoral, tratando de hacer creer a la población injustificadamente de que un proyecto nacionalista para poner en ejecución el programa Pensión 65 tendría que tocar las aportaciones que tienen las AFPs. En esto hay que aclarar que esas aportaciones no son de las AFPs, esas aportaciones pertenecen al pueblo peruano y nosotros no las vamos a tocar, vamos a respetar, más bien que esas aportaciones rindan más réditos a nuestras familias. Estos fondos, calculados en más de 80.000 millones de soles,
aportados por cerca de 5 millones de peruanos, de acuerdo a nuestras leyes, son intocables porque tienen una protección constitucional y disponer de ellos implicaría un cambio en la Carta Magna. Debe eliminarse el temor a que las actuales cuentas individuales de capitalización de los trabajadores en sus AFPs, que son 4.700.000 trabajadores que están afiliados en AFP, sean afectadas, porque la Constitución declara expresamente la intangibilidad de los fondos. Entonces no se pueden tocar, a menos que se reforme la Constitución, no se pueden tocar los fondos actuales de los afiliados en AFP. O sea, se mantendría las cosas como están en ese sentido. En cuanto al histórico acumulado. De acuerdo a la propuesta de Gana Perú, el sistema privado de pensiones es una segunda alternativa que quedaría relegada a una función complementaria de carácter voluntario. Pero varias dudas quedan en el tintero. En primer lugar, no queda claro cuál sería la tasa contributiva o el descuento del salario del trabajador en uno u otro caso. Ni Ollanta Humala ni el jefe de la parte económica de su plan de gobierno lo han determinado aún. Como tampoco queda claro si el negocio de las AFPs seguiría siendo rentable de implementarse estas medidas. ¿Cuándo se le dio el porcentaje? ¿Porcentaje de qué? Del Sistema Nacional de Pensiones. ¿Cuándo se aportaría? ¿El 13%? ¿El 10%? ¿Cuánto se hablaría? Eso se discutirá después, ya le acabo de decir, es un lineamiento de política, ¿no? Cuando se formule una norma, se formule la ley, se haga cálculo de costo-beneficio, etcétera, ahí hablaremos de las cosas de detalle, que en el plan no están. Ante este preocupante vacío de una propuesta atrevida, nuestro analista consultado, Ricardo Herrera, abogado laboralista especializado en estos temas, propone una alternativa de cómo podría darse un equilibrio entre las tasas contributivas del nuevo sistema y la rentabilidad de las AFPs. Deberíamos pensar en, como decía, lo que ocurre en otros países, ¿no? Es decir, la tasa de aporte, que es 13% del sueldo hoy día al Sistema Nacional de Pensiones, ¿de acuerdo? Y 10% de las AFPs podría mantenerse en ese rango, entre 10 y 13%, el aporte, el descuento total sobre la remuneración, del cual una pequeña porción se va al sistema público de pensiones, donde todos estaríamos afiliados, y el resto, la mayoría de ese descuento por aporte, va a las AFPs. Porque recordemos además que las AFPs mueven un capital de trabajo de 80.000 millones de soles. Y además tienen el 70% o más invertido en el Perú. De modo tal que un resentimiento de la capacidad de inversión de las AFPs evidentemente va a tener un efecto multiplicador devastador, porque tendríamos entonces que al no invertir las AFPs en bolsa y en las empresas peruanas habría menos